nos guarda y está alrededor de su pueblo. Todo aquel que confía en Él, hermanos y hermanas. Son todos breves. El 121, Salmo 121, dice así, el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu alma y tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él te guardará de todo mal. Puede haber mucho mal en este mundo tan malo, lleno de dolor, lleno de tristeza, pero confiando en el Señor somos victoriosos, hermanos. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta noche y que podamos alabarle y glorificarle el nombre del Señor, hermanos. 2 versículos más y vamos a pedir la bendición del Señor. Esto es lo que yo tenía en mi corazón y quiero que el pueblo de Dios que está aquí, que tenga esa confianza. Yo he tenido esa confianza y nada me ha tocado. En Isaías capítulo 26, son 2 versículos. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. ¿Usted ha confiado en el Señor? Perpetuamente, para siempre, persevera en Él. Su pensamiento, ¿en qué está? ¿En otras cosas mundanas o en el Señor? Que Él es mi guardador para siempre. El versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos y por los siglos, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy. En el mundo puede haber cambios y muchos, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Vamos a estar pidiendo la bendición del Señor sobre esta reunión para que el nombre del Señor sea alabado y glorificado, porque Él es digno. ¿Quién es el digno? Él ha dejado su trono, su gloria. ¿Usted ha pensado esto? ¿Y ha ido a dónde? A la cruz. ¿Por quién? Por mí, un pecador miserable. Por todo el mundo. Y todo aquel que se acerca hoy a Él, Él no lo desecha, sino que recibe gloria al Señor. Vamos a estar orando, puestos de pie. Vamos a pedir la bendición del Señor por el pastor que va a traer la palabra. Palabra poderosa vamos a escuchar hoy. Eso es verdad, hermanos. Hoy palabra poderosa hay. Que el Señor bendiga cada corazón y que podamos salir victoriosos en el nombre del Señor y que Él nos protegerá. A ti no te llegarán, caerán 1000 a tu lado, otros tanto a la diestra, siniestra, pero a mí nada me llegará. Gloria al Señor. Estemos orando. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, aleluya. Bendito nombre, soy tanto para hablar, aleluya.
Pero ¿será que estamos multiplicando el talento que Dios nos ha dado? ¿Podemos orar más un poquito? Estamos buscando ese bautismo del Espíritu Santo. Usted vea estos 11 amigos de Jesús, discípulos, antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Lea, estudie la vida de Pedro, cómo era un hombre que ante una mujer se asustó y hasta maldijo, que él ni sabía quién era Jesús. Pues después del Pentecostés, después que Dios derramó el Espíritu Santo, él libremente, delante de toda la multitud, hablaba de Jesús y aún padecía por Jesús y se ponía contento porque llevaba las marcas de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Que realmente nosotros podamos seguir ese ejemplo, aleluya, gloria a Dios. Dios quiere usar nuestra vida, aleluya. Dios quiere hacer instrumento en nuestra mano, bendito el nombre de Jesús. Y si hay algo que en este tiempo donde no se puede quizá predicar mucho la palabra de Dios, gracias a Dios que ya desde el principio de octubre que estamos predicando en la plaza, se puede predicar en las calles, pero otro lugar no se puede entrar. Pero qué lindo es nuestra oración intercesora, aleluya. ¿Sabe que yo en mi intimidad con Dios hablo y le digo muchas cosas, le pido, con mucho ruego, lágrimas, y Dios en el momento no me responde, pero después me va hablando, trae la palabra cuando estoy en mi hogar, meditando, escudriñando, y a veces estoy en un versículo y medito y agarro el diccionario, ¿qué quiere decir esta palabra? Pero hay una oración que Dios requiere del pueblo, aleluya, y Dios me ha hablado. La oración eficaz del justo puede mucho, aleluya. Rabba Sima Kaya, aleluya. Gloria a Dios. Es orar en nuestro, va a interceder, aleluya. Que haya avivamiento en la iglesia, aleluya. Cuando vamos en la plaza, somos 2 y usted puede ver hasta 1000 de personas ahí. Pero parece que nadie quiere salir, aleluya. Y uno ve la necesidad y la gente viene, se acerca, escucha la palabra, aleluya. Gloria a Dios. Estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y no se quedaron en su hogar. No es que dijeron, bueno, está listo, estamos bien, estamos llenos, gloria a Dios, aleluya. Sino se iban, salían, aleluya. Y si le perseguían en Jerusalén, iban a otro lugar, aleluya. No se callaban, no se quedaban. Porque era el poder de Dios, el Espíritu Santo que los impulsaba a para que vayan, lleven la palabra, aleluya. Gloria a Dios. Que realmente nosotros podamos hacer lo mismo, amén. Bendito Jesús, amén, gloria a Dios, claro que sí. No estamos aquí nosotros, hermanos, simplemente espectadores. No te sientas cohibido, porque Dios te puede usar a ti. Simplemente digamos, Señor, como una otra dije al Señor, ya estoy cansado, o sea, ayúdame ahora a hacer tu obra, a hacer lleno de tu Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Bendito don Jesús. Ya compartí un versículo más, nada más, y aleluya, que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Dios dice así y Dios habla así. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mi palabra. Volveos a mi reprensión. Dios nos reprende, nos exhorta, Dios nos habla. Vuélvanse, Dios está diciendo, y derramaré de mi Espíritu Santo, aleluya. Y haré oír mi palabra. Una cosa es que tú oigas la palabra estando en una vida mediocre, en una tibieza espiritual, medio lejos de Dios. Otra cosa es cuando tú estás en el Espíritu. Esa palabra va a ser como una espada de filo, te va a penetrar. Esa palabra no te va a dejar a vos estar en paz. Esa palabra te va a llevar a hacer la obra de Dios, te va a llevar a buscar a Dios. Tú vas a entender que Dios es un Dios 3 veces santo. Te vas a mirar cómo te viste, te vas a mirar cómo mirás, cómo hablas. A mí Dios me hace ver cómo yo miro, cómo yo hablo, los gestos que hago. Es Dios que produce en mí, aleluya. Entonces Dios me quiere mostrar que lo que yo le pedí, Él me quiere dar, pero que yo haga, aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Querido hermano, hermana de esta tarde, busca a Dios. Busca a Dios en tu hogar. Dobla la rodilla. Derrama lágrimas ante el Señor, aleluya. Que seamos sinceros. Dios, si bien la Biblia dice que Dios es un Dios severo, un Dios de severidad, porque Dios no tolera el pecado, pero Dios quiere que nosotros seamos sinceros y Él va a transformar nuestra vida. Él va a quitar la timidez, el complejo, Él va a cortar toda atadura y ligadura que quizás nos ata, nos impida, aleluya, a que la gracia se manifieste en nuestra vida, aleluya, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, que bendiga la reunión a continuación, amén.
Si algún hermano o alguna hermana tiene alguna palabra para compartir con la iglesia, también le damos la oportunidad en este momento. La paz del Señor, queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Estamos delante de la presencia del Señor. Está el Espíritu del Señor, como el hermano leyó recién. Dice que Él derramaría su Espíritu y nos va a dar sabiduría. Y también es vida. Amén. Un pueblo que vive se hace oír. Aleluya. Aprovechemos cada instante para glorificar al Señor. No nos quedemos calladitos. Porque mientras glorificamos al Señor, le hacemos oír nuestra voz. Él quiere oír nuestra voz. Y vamos recibiendo liberación. Toda la pesadez, todas las cargas se van yendo cuando entramos en la presencia del Señor. En el fuego santo de Dios. Aleluya. Hoy estaba escuchando así temas de liberación y bueno, hay muchísimos métodos y formas de liberación y de mencionar cosas y muchísimas cosas. Y la conclusión que saqué, está bien, hay cosas que se identifica, va orando porque uno quiere estar bien, quiere ser libre. Pero la conclusión que llegué es que si no entramos en la presencia del Señor y hacemos que caiga fuego, que la presencia del Señor, su fuego, que quema toda impureza, todo lo malo, si no pasa eso, hermano, podemos seguir buscando nombres de demonio y de cosas para reprender y tendremos que hacer todo un rollo como era en la antigüedad y mencionar cada cosa y no sé, no va a alcanzar para liberarnos. Pero hay una cosa, hermano, yo en el camino le venía diciendo a mi esposo, los pentecostales, vio que siempre yo iba a la iglesia allá en el campo, en Tucumán, y donde van mujeres que tenían muchas criaturas y pasaban hambre, a veces no habían almorzado, iban con mucho hambre, débil, por ahí el esposo borracho las golpeó antes de salir. Y cada uno con sus problemas, a veces no conseguían el calzado para ponerse, con mucha lucha o pidiendo prestado, una prenda, una hojota, lo que sea para poder llegar a la casa del Señor. Pero hermano, la felicidad que tenían ya de camino a la casa de Dios, ya estaba la presencia del Señor. Y al llegar a la iglesia se encendía ya ese fuego y empezaban a clamar, a gritar los hermanos de alegría. Empezaban a gozarse en la presencia del Señor, cada uno quería pasar, cada uno quería cantar, cada uno quería decir, le doy gracias al Señor por el día más de vida que me ha dado. Ahí ya el fuego de Dios estaba quemando, hermano, esa gente se iba feliz, se iba contenta, libre, alabando al Señor, libre. Y con eso aguantaba quizás hasta el otro domingo, amén. Le duraba la presencia del Señor, los mantenía, los ayudaba, ¿para qué? Y le daba la fuerza para que la próxima semana pueda volver. Se fue apagando todo eso, entonces trae pesadez, a veces hasta poder llegar a decir, pero ¿qué voy a hacer en la iglesia? ¿Para qué voy a ir? Estoy cansado, no puedo, y tengo tantos problemas, estoy enfermo. Antes decía, estoy enfermo, necesito ir a la iglesia, que alguien venga a buscarme porque estoy enfermo. Tengo problemas, necesito ir a la iglesia porque tengo problemas. No tengo dinero, necesito ir a la iglesia porque tengo necesidad. Y necesito ir a la iglesia porque necesito de Dios. Necesito la presencia de Dios. Tengo tantos problemas que necesito más de la presencia de Dios. Necesito alegrarme y glorificar el nombre del Señor con mis hermanos. Aleluya. Que el Señor nos libere en este día. Que no salgamos como llegamos porque acá estamos en la casa del Señor. Y el Señor está vivo, hermano. Aunque no haya grandes personajes de liberación, acá está el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y si buscamos su presencia, el fuego de Dios quema.
Aleluya. No hay imposible para Dios. Cristo todavía sana. Cristo todavía salva. Cristo todavía liberta. Cristo tiene la solución para cada uno de nuestras dificultades, nuestras necesidades. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Pueden levantar la mano y darle gloria al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, llévate toda carga, toda pesadez. Traiga confianza, fe, Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Señor. Esta es tu casa. Aquí estamos para alabar y glorificar tu santo nombre. Aleluya. Estamos vivos. Tú nos permitiste vivir y estar aquí en este día, Señor. La confianza, la fe ya, Señor, parecía que nunca iba a llegar este día. Pero acá estamos, Señor. Tú lo permitiste, Padre. Porque a ti te agrada la alabanza de tu pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabacanda, alabaray, senderebaray. Arripa, alabarabaray, sita, alabaraya. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Voy a leer un pasaje bíblico, hermano. Dios le bendiga. Aleluya. El deber de la atalaya. ¿Se escucha? Amén. Es Ezequiel 33. Lo voy a leer así rapidito. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú lo hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Aleluya. Dice que el Señor pone atalayas para avisar, para tocar trompetas. Dice: si pusieres un hombre en el pueblo para que hable. Pero cuando vino el Señor puso su Espíritu Santo en cada uno. Y somos la trompeta de Dios. Si el Señor nos está mostrando cosas, dice que Él nos va a guiar a la verdad. Y si Él nos está mostrando situaciones, cosas que están mal, y nosotros no lo advertimos, no lo decimos, dice que la persona que se pierdan pagarán por su pecado, pero el atalaya, el que tenía que avisar, Dios le va a pedir cuenta, va a dar cuenta por esa sangre. Pero dice: si la atalaya avisare y la persona, el impío, no se vuelve de su mal camino, su sangre será sobre él y el atalaya quedará libre. Esto es cuestión de vida o muerte. No es cuestión de lavarse las manos, de quedar bien con alguien. Se trata de salvar nuestra vida y salvar la vida de los demás. A lo mejor avisando, el impío se vuelve de su error y se arrepiente. Dios lo va a perdonar y ganarás un siervo más para el Señor. Aleluya. Pero si nosotros
Hay gente que se enoja, se molesta. Que Dios nos dé sabiduría para hablar como corresponde, tampoco para ir a molestar a las personas o hacer sentir mal. Que Dios nos dé gracia, sabiduría, amor, paciencia, paz y carácter de siervo. Cuando tengamos que ser firmes, duros, que lo hagamos. Y cuando tengamos que ser mansos, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pero el fin es decir la palabra, como Dios la envíe, decirla, hablarla, para que el impío, la persona que está en el error, se vuelva. Y no guardarnos, porque no vamos a escapar, hermano. No vamos a escapar diciendo, porque nuestras obras propias no nos va a salvar, diciendo yo me porto bien, yo hago todo bien, y bueno, aquel que dé cuenta a Dios. No, si Dios nos puso como atalaya, hagamos el deber de atalaya, para que salvemos nuestra alma, nuestra familia, y se salven los demás. Que Dios les bendiga, que el Señor nos ayude a ser buenos atalayas, a ser siervo fiel, y a no mirar para otro costado, para otro lado, cuando las cosas no van bien, poder hablarla, hermanos, en el amor del Señor, sabiendo que nosotros también necesitamos ser corregidos y necesitamos el perdón del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Nuevamente saludamos con la paz del Señor a cada uno de los hermanos. Gracias damos a Dios por cada palabra que estamos escuchando en esta tarde. Que cada uno de los hermanos pueda estar compartiendo lo que el Señor puso en sus corazones, y cada palabra es una palabra viva y una palabra eficaz. Queremos dar la bienvenida también a Anthony y a Zulema, que están por primera vez. Ellos vieron el folleto en la plaza y están en este lugar. Que Dios los pueda estar bendiciendo. Nosotros recién estamos comenzando con las reuniones, por eso no tenemos músicos, pero el Señor nos está dando palabra para que podamos estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que le damos la cordial bienvenida y que se sientan en la casa de papá. Vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro a los Romanos, capítulo 5. Libro a los Romanos, capítulo 5, lleva por título Resultados de la justificación. Ya hemos hablado muchas veces acerca de la justificación, pero aquí el apóstol está dando el resultado, lo que nos llevó, los beneficios que nosotros tenemos de haber sido justificados por Dios. Dice el primer versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo que somos justificados por la fe. ¿Justificados de qué? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. El apóstol escribía y decía: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Algo tan importante que nos está diciendo, que nos está hablando de la herencia. ¿Quién es el que hereda algo? Solamente el Hijo puede heredar. Nos está hablando de que aún a una persona, aunque sea cristiana, una persona que haya conocido el Evangelio, una persona que haya recibido el perdón de los pecados y que ha entrado en la familia del Señor y que tiene todas las promesas,
Pero si cuando se presenta delante del Señor, se encuentra que en su vida hubo injusticia, dice que no heredará el reino de Dios. Y sigue añadiendo, no erréis. Está diciendo, no se equivoquen, no se salgan del camino. Y hay una lista que dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una lista de personas que no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que vive en estos pecados no podrá llegar. Por más que esté toda su vida en la casa de Dios, por más que se congregue, por más que conozca la palabra, pero si no abandona todos estos pecados, se va a encontrar de que no va a poder entrar, no va a poder heredar el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que antes nosotros éramos esto. Antes había algunas cosas de esta en nuestra vida, o quizás pudo haber toda. Pero dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados y habéis sido justificados. En Romanos lo que estábamos leyendo dice justificados pues por la fe. Y dice que el primer resultado de esta justificación, lo que produce esta justificación, dice que tenemos paz paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué paz nos está hablando? No nos está diciendo de que tenemos una sensación de bienestar, que nos sentimos bien, sino que dice que tenemos paz para con Dios. Si en este minuto, en esta hora, nos tocaría presentarnos delante del Señor, si llega el momento en que culmina nuestra vida, o toca aquella trompeta a la cual estamos esperando y nos reunimos con el Señor, ¿cuántos están gozosos? ¿Cuántos estarían gozosos de presentarse delante del Señor? De mirar cara a cara a aquel que llevó nuestros pecados. O muchos estarían diciendo, hay cosas en mi vida que tengo que dejar, hay cosas que tengo que arreglar, hay asuntos que todavía no están solucionados, todavía necesito un tiempo más. Nos está diciendo que aquel que se encuentra en esta situación no tiene paz con Dios. La justificación nos dio paz con Dios, terminó la guerra. O sea que había un problema entre nosotros y Dios. ¿Qué sabemos cuál era? El pecado. Lo estuvimos leyendo en Corintios. Pero aquel que no abandonó la vida de pecado no tiene paz con Dios. Aquel que está enemistado con alguien no se quiere encontrar, no quiere hablar.
no quiere tener ningún trato. Porque no tiene paz con aquella persona. Y el Señor vino a pagar ese gran precio para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Tenemos que tener paz con los hermanos, tenemos que tener paz con nuestro semejante. Pero es tan importante tener paz con Dios. Y si yo no tengo paz con mi hermano, tampoco la tengo con Dios. Porque que Él dice, el que no ama a su hermano es un homicida. Lo compara con un homicida la palabra del Señor. Y Juan estaba diciendo, ¿cómo podés decir que amás a Dios si no amás a tu hermano que lo ves? Y a Dios que no lo ves, ¿cómo vas a poder decir que amás? Y te estás engañando a ti mismo. Y el resultado es que el que no tiene paz con Dios no puede heredar el reino de los cielos. Más adelante el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que tenemos entrada en la gracia. El apóstol escribía a algunos que se habían desviado, habían salido de la palabra, y él les reprendía y decía, de la gracia habéis caído. Que de la gracia habían salido. ¿Qué significa la gracia? Lo que nosotros recibimos sin merecerlo. Nosotros no merecíamos tener paz con Dios. Nosotros no merecíamos ser herederos y ser llamados hijos de Dios, ser adoptados por Dios. Pero Él en su amor y su misericordia infinita nos dio este regalo precioso. Por eso dice, mirad cuán amor tan grande ha sido de Dios, en el cual nosotros somos llamados hijos de Dios. Así que, primer resultado de esta justificación es que podemos tener paz para con Dios y que podemos recibir esta gracia, que podemos recibir todas las promesas y la herencia que el Señor va a dar a los que son suyos, a los que son sus hijos. Pero aquel que se endurece en su corazón, aquel que no quiere seguir los consejos de Dios, aquel que quiere vivir según sus propios pensamientos y no según Dios, va a ser como aquel pueblo de Israel que salió y estando en la puerta de la tierra prometida, no pudo entrar, por más que estaba la promesa. ¿Qué es lo que falló? ¿Falló la promesa de Dios? ¿Dios no pudo cumplir su palabra? Si Él dijo que todos iban a entrar, pero la dureza del corazón de ellos, que no confiaron en Dios, que siempre se quejaron, no fueron los gigantes que no lo dejaron entrar en la tierra prometida. Recuerden que ellos mandaron 12 espías, 10 volvieron diciendo que no podemos entrar. Las ciudades son muy fuertes, tienen ejércitos bien formados, ciudades amuralladas, gigantes que viven en aquella tierra. Pero lo que no permitió que ellos no entraran no fueron los gigantes,
no fueron las ciudades amuralladas, no fueron los ejércitos. Lo que no permitió que ellos no entraran fueron que no confiaron en Dios, que no tuvieron fe en Dios. Y acá todo nos está hablando que es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada en la gracia. Versículo 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En otra versión dice que nos regocijamos en los sufrimientos, porque los sufrimientos producen resistencia. En Reina Valera 60 dice, y nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Cómo es que un hijo de Dios se puede gloriar o se puede regocijar en las tribulaciones? ¿Cómo es que un hijo de Dios se puede estar contento, no contento, gozoso, cuando las cosas están difíciles? Supongamos que a una persona le detectan una enfermedad incurable. Que a una persona X va al médico y le dice, usted tiene cáncer. Pero está en un estado en que si llevamos bien el tratamiento, usted se va a sanar. Y la persona comienza el tratamiento, comienza la quimioterapia, comienza los rayos. Quizás puede pasar por una operación. Y está débil, está sufriendo, su familia está sufriendo. Pero esa persona tiene la esperanza en que el médico le dijo, después del tratamiento vas a estar bien. Nosotros aquí estamos en este mundo y no somos parte de este mundo, sino que nuestra patria, nuestro reino pertenece a donde está nuestro Señor. Y todo nuestro entorno, toda la sociedad, el modo de vida que vamos viviendo, nos lleva a que al no ser parte de este mundo, el mundo no es hostil, nos es hostil a nosotros. El enemigo se pone en contra nuestro, el enemigo va a querer que nosotros abandonemos la fe, que nosotros pequemos, que nosotros nos quejemos, que nosotros pequemos contra Dios. Muchas veces nuestra propia naturaleza, nuestra propia personalidad también comienza a actuar. Y todo esto nos lleva a estar angustiados, nos lleva a tener sufrimientos. Pero nosotros tenemos que tener la vista puesta en la meta, en lo que el Señor preparó para nosotros. Y aún en esta vida tengamos que sufrir, tengamos que padecer, vamos a tener que ser probados, porque dice que el oro, siendo un material perecedero, un material de la tierra, se prueba con fuego para refinarlo. ¿Cuánto más vuestra fe?, decía el apóstol. Algo que nos lleva a la vida eterna, algo que nos lleva a heredar la gracia, nos lleva a heredar la promesa del Señor, nos lleva a heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando pasamos tribulaciones, tenemos que tener la vista puesta en que todo esto pasará, que esto es pasajero,
Cuando un pastor dijo que cuando el enemigo no te hace pasar, no te hace guerra, no te hace lucha, es porque la persona está de su lado. Y un reino dividido no puede permanecer. Entonces el apóstol también decía, es necesario que vengan las pruebas para ver quiénes son los que verdaderamente están firmes. ¿Quiénes son los que recibieron aquella palabra que por más que crezca entre cardos y espinos, que salga el sol y esa palabra pueda germinar y traer fruto? Y la palabra es la que continuamente nos santifica. La palabra es la que nos guía y nos lleva a la presencia de Dios. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde estamos caminando es un mundo de oscuridad, de tiniebla, de pecado. Es un mundo que está bajo el dominio del maligno. Pero nosotros tenemos la palabra que nos va iluminando. Y cada paso que damos sabemos que la palabra nos va a guiar. Y no nos vamos a tropezar. Y la paciencia, versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En Reina Valera contemporánea dice, la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta aquí el apóstol está diciendo que los resultados de haber sido justificados por Dios es que tenemos paz con Dios, que Dios nos dio su gracia, que tenemos esperanza, que tenemos seguridad. Dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Tenemos seguridad de que el Señor está con nosotros. De aún de que cuando todo pareciera que está en contra, cuando la tempestad se levanta, pero para Él no hay nada imposible. Los discípulos estaban atormentados en medio de la tempestad. Pero Dios, Jesús no los dejó, no los abandonó. Y en medio de aquella situación en que ya estaban hundiéndose, que el agua estaba entrando dentro del bote, vieron una luz, vieron a alguien que estaba caminando sobre las aguas. Y ellos aterrados dijeron, es un fantasma. Ya la muerte nos viene a buscar, porque esta tempestad está tan fuerte. Pero escucharon la voz de Jesús que él dijo, no temáis, yo soy. El Señor dijo, no temáis, yo soy. Yo no sé cuál es la situación que está pasando en este día, pero esa es la voz que dice el Señor, no temáis, yo soy. Yo soy el que te fortalece. Yo soy el que te tengo esculpido en las palmas de mis manos y nadie te puede arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, a no ser que nosotros solos querramos salir.
Pero la misericordia de Dios está todavía hoy abierta. Y Él es el que nos sostiene, es el que nos da fuerza. Ha venido todas estas dificultades a todo el mundo, pero el Señor nos ha sostenido a cada uno de nosotros. El Señor no nos ha dejado. Quizás no hemos pasado por momentos gratos, hemos pasado por momentos de dificultades, hemos quizás pasado por momentos de escasez, pero el Señor no nos abandonó. Siempre en su momento Él tuvo la respuesta. Otro resultado de la justificación es que nos muestra que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Dicen que siendo aún nosotros pecadores, Él nos amó y Cristo murió por nosotros. Él se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó el reino y vino a esta tierra a vivir como hombre por amor a nosotros. Y Él dijo: que en aquel momento, cuando vinieron los soldados con espadas y con palos y con antorchas en el huerto de Getsemaní a prenderlo, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, Jesús se la sanó y le dijo: ¿no sabes que yo puedo pedirle al Padre más de 12 legiones de ángeles que puedan venir a defenderme? Pero un tiempito antes estaba orando y decía: Señor, yo no quiero pasar por este momento, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que por medio de la fe en Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de que Él derramó su sangre, y que allí en el Calvario extendió sus 2 manos para que nosotros hoy seamos justificados, para que hoy nosotros seamos sus hijos. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando nosotros no éramos nadie, cuando nosotros estábamos condenados al infierno por toda la eternidad, cuando nosotros estábamos condenados a estar apartados de Dios y no poder participar de su gracia, siendo nosotros impíos, siendo nosotros injustos y practicando todos los pecados que leímos en Corintios, llegó el tiempo y que Jesús murió por nosotros. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice más: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, siendo nosotros los que vivíamos haciendo lo contrario a lo que Dios le agrada, siendo nosotros los que no agradábamos a Dios, en criollo lo podemos decir, le estábamos haciendo toda la contra. Y siendo aún así, Cristo murió por nosotros. Cuando el que tenía que estar clavado en la cruz era yo y era cada uno de nosotros.
Porque cada uno de nosotros, ninguno pudimos cumplir con la justicia de Dios. Ninguno pudimos hacer la voluntad de Dios. Solamente uno, aquel que vivió sin pecado, pudo satisfacer la justicia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice que siendo justificados con Él, por Él, vamos a ser salvos de la ira. Vamos a ser salvos de lo que Dios preparó para todos los que no aceptaron este plan que Él tenía, este regalo. Dice que somos salvos gratuitamente, dice el apóstol. Nosotros solamente tenemos que creer. Pero a este Dios, que es un Dios de tanto amor, no le fue gratis. Tuvo que entregar a su Hijo. Tuvo que entregar a su Hijo por gente pecadora, por gente que no quería hacer la voluntad de Dios. Gente que no reconocía a Dios. Gente que hacía todo lo contrario a lo que Él había establecido. Pero Él entregó a su Hijo, Dios entregó a su Hijo, y por causa de aquel acto de amor y de misericordia nosotros somos salvos. Y dice que, cuanto más de que todo esto hizo Él por nosotros, nos va a librar en el día de la ira de Dios. Seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice que siendo enemigos, había una enemistad, había un trato hostil. Fuimos reconciliados, pudimos tener la paz con Dios. Hoy nosotros podemos estar ansiosos de estar en la presencia de Dios. Nosotros podemos estar seguros, tenemos la seguridad de que vamos a ser salvos por su vida, dice acá la palabra. Y no solo esto, versículo 11, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta justificación se produjo allí en la cruz del Calvario, cuando Él extendió sus manos y entregó su vida, entregó su espíritu diciendo: consumado es. Pero aquello que pasó hace más de 2000 años atrás tiene la vigencia hoy, y hoy nosotros podemos tener paz con Dios. Hoy nosotros podemos estar confiados en que tenemos paz con Dios, que estamos en la gracia del Señor, que Él nos dio esperanza, que Él nos dio seguridad, que aunque padezcamos sufrimiento, sabemos de que el final vamos a gozarnos con Él. Y Él allí en su presencia, dice, enjugará toda lágrima de cada uno de sus hijos. Él nos va a consolar. Pero es necesario de que seamos probados. Es necesario de que tengamos que sufrir en este mundo
porque sabemos de que no pertenecemos a este mundo y tenemos un enemigo que no quiere que nosotros lleguemos a aquella meta, sino que lo que quiere es que perezcamos. Por causa de que fuimos justificados, el resultado es que tuvimos el amor de Dios, que Él nos dio su Espíritu Santo, la cual prometió. Por causa de que Él nos justificó, seremos salvos del día de la ira del Señor. Y por causa de que Él nos justificó, nosotros pudimos ser y estamos reconciliados con Dios. Que Dios pueda seguir bendiciendo tu vida a continuación. Los invito, vamos a estar de pie.